Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro programa de teoría literaria, en esta ocasión vamos a hablar de este artículo, El arte como artificio, de Víctor Shklovsky. También se encuentra en la antología de Tzvetan Todorov, en la edición de siglo XXI, de la página 77 a la 98. Ahí se aclara que esta es una conferencia dictada por el autor en 1917. Eso quiere decir que con respecto a la lectura de Eichenbaum, pues Shklovsky está escribiendo como hacia futuro, mientras que Eichenbaum estaba haciendo un recuento de lo que se había planteado en los años anteriores. Por eso podemos ver que este artículo es mucho más combativo, por así decirlo, ¿no? De hecho, inicia señalando que esta lectura tiene un punto de partida, una ruptura con respecto a la idea ya aparentemente muy arraigada de que el arte y particularmente la literatura es el pensamiento por medio de imágenes. Es decir, eran ideas eh, transcritas a manera de imágenes, situaciones, en fin, que pues estaban ahí para crear pensamiento, ¿no? Para educar de alguna manera. Esta, señalan, es una idea filosófico-simbolista que tiene esta respuesta de Shklovsky con el de todo el grupo de los estudios de Opoyas o estudios del lenguaje poético o de la evolución literaria. Entonces, esta respuesta en contraposición es que todo el trabajo de las escuelas poéticas no es otra cosa que la acumulación y revelación de nuevos procedimientos para distraer y elaborar el material verbal, y consiste mucho más en la disposición de las imágenes que en su creación. Las imágenes ya están dadas, es decir, que el objeto de la obra literaria pues no era tanto la imagen, sino la disposición del material verbal. Ajá. Cuando señala esta búsqueda del valor estético de la obra literaria, responde Shklovsky que el carácter estético de un objeto, el derecho de vincularlo a la poesía, es el resultado de nuestra manera de percibir. Así que un objeto, un texto, podría ser creado como prosaico y percibido como poético. Quizás las crónicas de Indias, ¿no? Que a lo mejor ya ni siquiera son material tanto de historiadores como de estudiantes de literatura. Y al revés, ¿no? Creado como poético y percibido como prosaico, ¿no? Sobre todo estos casos de obras que han dejado de significar estéticamente algo, ¿no? Esta idea de que la percepción es lo que determina un objeto estético, pues va a ser uno de los elementos de crítica a los formalistas. Si lo importante es la percepción, pues entonces tal vez no sea tan importante el elemento de la lengua poética. Ajá. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Lo que Lo que sigue entonces en esta disertación es volver a plantear la idea de la imagen. Como señala el autor, Shklovsky, es que la imagen es un medio de pensar y que se usa no solo en la lengua poética, sino en la lengua cotidiana. Es una forma natural de pensar y que es un mecanismo de abstracción con el que
pensamos y entendemos lo que nos dicen de una manera inmediata. Entonces hay imágenes que ya aceptamos sin ninguna reflexión. Decimos, me dejó plantado, ¿no? Y no es, y nadie piensa en a lo mejor las implicaciones literales de esa idea, o estoy en un embotellamiento, o pidió su mano, ¿no? Eh, Estas imágenes llegan a ser tan habituales en la lengua cotidiana que se transforman en automáticas. Ajá. Mientras que la imagen poética tiene la intención de conseguir una impresión máxima del objeto al que se están refiriendo. Uh-huh. Entonces ya tenemos un poco esta oposición, ¿no? Imágenes que se vuelven automáticas en la lengua cotidiana e imágenes que buscan una impresión máxima en la lengua poética. Entonces, en las leyes de nuestro discurso prosaico, utilizamos imágenes ya hechas que no necesitan ser muy pensadas, frases inacabadas, palabras pronunciadas a medias. Entonces, todo ese conjunto de usos de la lengua prosaica tienden a la automatización, a la economía del lenguaje, ¿no? A aprovechar la lengua para que ésta signifique. Lo que ve Shklovsky es que si solo nos quedáramos con la lengua cotidiana, llegaríamos a un proceso de automatización en el que ya no pensamos para nada en el sentido de las cosas. Así va a señalar Shklovsky con un sentido bastante poético, creo. Así, si solo nos quedamos con la lengua cotidiana, la vida desaparece. Se produce un proceso de automatización que devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra, nada más, ¿no? Si la vida se desenvuelve inconscientemente, en consecuencia, es como si esa vida no hubiera existido. Para evitar esa automatización es justamente que surge la lengua poética, cuya finalidad es dar una sensación del objeto como visión, como si fuera la primera vez que se viera, no como reconocimiento, no automatizado. Los procedimientos del arte son el de la singularización. Entonces observen esta oposición, automatización, singularización. Singularización de los objetos, que consiste en, ojo, oscurecer la forma y en aumentar la dificultad. Si no entienden un poema la primera vez que lo leen, es precisamente el propósito de la obra, ¿no? Que nos metamos a descubrir cuál es el sentido de esa obra. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Porque eso, justamente ese proceso de entender y de mostrarnos como si fuera la primera vez los acontecimientos y los objetos cotidianos, es a lo que se refiere con aumentar la duración de la percepción. Ajá. El acto de percepción es un arte en sí y debe ser prolongado, dice el autor. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto, la existencia en sí del objeto. Y para eso nos menciona algunos procedimientos de singularización en literatura, y por eso se va a utilizar algunos ejemplos de Tolstoy.
y también de textos tradicionales, como las adivinanzas, los chistes de doble sentido, en fin. Y menciona, por ejemplo, que uno de estos procedimientos es no llamar al objeto por su nombre, sino describirlo como si lo viera por primera vez y tratar cada acontecimiento como si ocurriera por primera vez. La singularización busca llegar a la conciencia. Entonces esa búsqueda de dificultad como una invitación a que el lector descifre y entonces prolongue la percepción de ese objeto. Otra técnica, otro mecanismo, es que en la descripción del objeto no se debe utilizar los nombres o las palabras frecuentes para usarlo, ¿no? Sino usar otras empleadas para describir otro objeto o para describir solo una parte del mismo. Entonces, la imagen tiene la función de crear una percepción particular del objeto, crear su visión y no su reconocimiento, como también menciona en la literatura erótica y en las adivinanzas tradicionales. Elena Beristain, una de las primeras autoras que emplearon estos planteamientos del formalismo ruso en México, escribe este ensayo, Imponer la gracia, procedimientos de desautomatización en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Y además de esos recursos, no llamar al objeto por su nombre, sino describirlo como si se viera por primera vez, rehusar el reconocimiento de los objetos, arrojar sobre el objeto una luz distinta que proviene de una perspectiva diferente y que revela aquellas características que la visión rutinaria nos oculta, y asignar un nombre inhabitual a un objeto, agrega otras formas que extrae de su lectura de textos similares al de Shklovsky. Y agrega, otros recursos diferentes consiste en modificar un objeto para poner de relieve su modo de ser anterior al cambio. Sustituir palabras del ritual religioso por otras de uso corriente. Desdoblar un objeto separando en el concepto sus elementos cuando se alude aparte a fierro y a carril, dividiendo la palabra ferrocarril. En fin, ella está describiendo de alguna manera muchas de las figuras retóricas o tropos. Entonces, mucho cuidado. No se trata de señalar que cuando ustedes hagan su análisis de una obra literaria, decir, aquí hay una metáfora y citar la metáfora. Aquí hay una metonimia, ¿no? Y citar el fragmento. Sino, aquí más bien la crítica se basa en describir ese procedimiento con el que se descubre y se revela una nueva característica del texto, del objeto, como si viéramos ese objeto por primera vez, como si no lo entendiéramos, ¿no? Entonces, la actividad va a tener que ver con reconocer esos elementos en otros dos textos de ensayos y poemas de Julio Torre. Bueno, entonces con esto termina este video en el que quería hablarles de este artículo, y pues continúen con su lectura y nos vemos en un rato para comentar sus dudas, quejas, comentarios, etc. Muchas gracias.